Bien, buenas tardes jóvenes, vamos a continuar. Para hoy tenemos los componentes de las parábolas y vamos a resolver ejemplos en el cual nos dice que encontremos el vértice V, el eje, el foco F y la directriz D de una parábola. Entonces, recordando un poco de la ecuación de la parábola, yo observo que mi ecuación parte precisamente de esto. Significa entonces que esta ecuación se desplaza de y igual a x al cuadrado. Y recordando también la ecuación de una parábola, nosotros teníamos que y es igual a 1 sobre 4p de x al cuadrado. Entonces, ¿por qué escribo esto? De hecho, nosotros necesitamos conocer el valor de P, ya que de P depende del foco. ¿Qué número observamos que hay acá? Aquí hay el número 1, 1x. Significa entonces que este 1 que aparece aquí debe de ser igual a 1 sobre 4p. Entonces miren lo que vamos a hacer. 1 de la parte de arriba es igual a 1 sobre 4p. Significa que de ahí nosotros vamos a tomar el valor de p. Si hago un despeje, observo que p está dividiendo, p pasa a multiplicar. Me quedaría 1p igual a 1 sobre 4. Si resuelvo, 1 por p es p. Y me quedaría entonces que p es igual a un cuarto. Repito, ese valor depende de este valor que se encuentra acá, que es 1, y de la ecuación de la parábola que tiene esta forma. Entonces, con eso que tengo, pues lo voy a dejar para seguirlo trabajando más adelante. También voy a recordar un método que se aprendió en octavo grado, que era en octavo, y en noveno se aprendió a encontrar el cuadrado de un número, o completación de cuadrados, en otras palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? Miren lo que hacemos. Voy a ordenar la ecuación, la voy a transcribir de esta forma. X al cuadrado menos 4x más línea más 9 menos línea. ¿Qué significa entonces? Que yo aquí voy a escribir un número. Ese número que yo escriba acá se lo voy a sumar y aquí se lo voy a restar. De esa forma la ecuación pues no va a tener ninguna alteración, se va a mantener con el mismo número sumando y restándolo. ¿De dónde vamos a sacar ese número? Resulta que ese número lo obtenemos de aquí. Entonces, para completar al cuadrado, voy a tomar este número que sería negativo 4, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Si lo resuelvo, negativo 4 entre 2 es negativo 2 y negativo 2 al cuadrado es 4. Significa entonces que el número que yo voy a sumar es 4 y que voy a restar también es 4. ¿De acuerdo? Más 4 y menos 4 nos da 0 y ese 0 no altera a esta ecuación. Entonces a esto le llamamos en matemáticas completación de cuadrado o completación al cuadrado. ¿Por qué hago eso? También en octavo grado se nos dijo que x, copio este signo menos y copio el número que obtuve de dividir 4 entre 2, en ese caso 2. O les calculo la raíz cuadrada al 4. Raíz cuadrada de 4 sería 2. Elevo al cuadrado. Entonces, en matemáticas, x menos 2 equivale a x al cuadrado menos 4x más 4. X al cuadrado, 2 por x por 2, 4x, y 2 al cuadrado es 4. Entonces esto lo expliqué también en un tema anterior, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Cuánto es? Más 4 menos 4. Entonces eso sería más 5. La completación de cuadrado solamente se hace con 3 números. Y esos 3 números son estos que tenemos acá. Con esos encontré este, ¿verdad? Y 9 menos 4 me dio 5. Si usted observa, esta ya es una ecuación de una parábola y también yo puedo asimilarla recordando también esto. Si este tiene más,
pasa menos a este lado. Y menos 5 igual a x menos 2 al cuadrado. Si usted recuerda, esto era el desplazamiento de una parábola, ¿verdad? Entonces la respuesta que yo necesito es esta. Esta es mi respuesta, esta que tengo acá. Y para recordarle un poco también, pues estos son los números que yo utilizo en el desplazamiento. Si tengo eso, entonces voy a incluir o voy a concluir con mis respuestas. Significa entonces que el vértice V es ¿cuánto? ¿Cuál es el valor de X? Para X le corresponde este número, pero con signo contrario. Recuerde que la fórmula es X menos el número. Entonces, si está un menos, significa que aquí va a ser más 2. Lo mismo para Y. El número que acompaña a Y, si tengo 5 menos, entonces significa que este es 5 positivo. Usted lo puede comprobar, ¿verdad? Con los ejemplos anteriores, que si aquí tengo yo más, me queda menos, si aquí tengo menos, entonces me queda más. De esa forma. Entonces encontré el vértice. Después del vértice encuentro el eje. El eje es en X. ¿Cuál es el valor de X? Aquí está. El valor del eje es cuando X es 2. Significa que por ahí va a pasar la gráfica, por ahí va a ser prácticamente donde la gráfica pues va a ir hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Y eso es en el eje X cuando vale 2. Después de eso vamos a encontrar el foco. Para encontrar el foco yo voy a escribir el valor en X. ¿Cuánto es el valor en X? El valor en X es 2. Y como mi gráfica o como mi fórmula tiene este tipo, voy a escribirle coma 5. A este 5 lo que yo voy a hacer es sumarle este valor de P. ¿De acuerdo? Se lo voy a sumar porque la gráfica se ha desplazado. Entonces le sumo un cuarto. Significa que el foco sería ¿cuánto? 2, esto es una suma de un entero con una fracción. La forma más fácil de resolverlo es de la siguiente forma. 5 por 4, 20. A 20 le sumo 1, me quedan 21. 21, ¿qué? 4 por 1, 4. Entonces me quedaría 21 cuartos. Este es el foco, 2,21 cuartos. Después del foco, algo más que me piden a mí también es la directriz D. La directriz D, ¿cuál va a ser? Recuerde que el foco va la misma distancia de un cuarto, pero para el otro lado. Significa que le voy a restar. Voy a copiar entonces 2 y a 5 le voy a restar un cuarto. De esa forma lo voy a hacer. Se lo voy a restar. Si lo resuelvo, ¿cómo me va a quedar? Me quedaría entonces que la directriz es... Bueno, aquí no va eso. Aquí lo que va es la directriz cuando Y es igual. Ese 2 lo quito, no va acá. La directriz entonces... De hecho esto también no va, ¿verdad? No es un punto el que estoy escribiendo, solamente es directriz. Directriz Y igual a eso. Entonces me quedaría que Y es igual a ¿cuánto? 5 por 4, 20. 20 menos 1, entonces sería 19 cuartos. Significa entonces que la directriz es 19 cuartos. El foco es 2, 21 cuartos. Y también significa que el vértice es 2, 5, que sale de estos números. Y el eje, pues es el valor de X, que sería en ese caso 2. En el ejemplo B, lo que tengo entonces aquí sería negativo 2x al cuadrado menos 8x más 3. Observamos que la gráfica se desplaza, y es igual a negativo 2x al cuadrado. Este valor se saca de aquí, ¿verdad? Negativo 2x al cuadrado. También recuerdo que la ecuación de una parábola en forma estándar es 1 sobre 4p x al cuadrado. Entonces, en el ejemplo anterior lo que había era 1 y aquí lo que tengo es 2. Entonces digo que negativo 2 es igual a 1 sobre 4p. Para encontrar p, entonces hacemos el despeje. P está multiplicando
pero está dividiendo con 1, pasa a multiplicar arriba. Entonces nos quedaría negativo 2p es igual a 1/4. El 2 lo que hace es multiplicar, lo paso a dividir, pero pasa a multiplicar con 4. Divide con 1, pero multiplica con 4. Entonces me quedaría que p es igual a negativo 1/4 por 2. Negativo de 1 solo, ¿verdad? Si quiero lo hago acá y si no pues lo escribo aquí, me va a dar lo mismo. Lo que hice hacerlo de forma más rápida. Menos por más es menos, me quedaría menos 1/4 por 2, 8. Significa entonces que el valor de p es negativo 1/8. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hacemos eso, lo siguiente es completar al cuadrado. Y es igual a negativo 2x al cuadrado menos 8x más línea más 3 menos línea. Entonces aquí voy a sumar el número y aquí lo voy a restar. Solo que en este caso sucede algo. Si usted observa, aquí aparece un número 2. Significa que el número que está acá, significa que ese número tiene que cambiarse. Es decir, que el 2 ya no va a quedar como parte de la respuesta con x, sino que ese 2 pasaría de esta forma. Y como es un negativo, me quedaría así. Negativo 2. Abro el paréntesis. X al cuadrado. Si multiplico negativo 2 por x, negativo 2x al cuadrado más 4x. Menos por más es menos y 2 por 4 es 8x. Y aquí me quedaría también más. ¿De acuerdo? Me quedaría un signo más. Raya más 3 menos raya. De esa forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál número es el que voy a tomar para poderlo dividir entre 2? Este número que está acá es 4. Entonces, tomo el número 4, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. 4 entre 2 es 2. 2 al cuadrado es 4. Entonces, adentro me quedaría más 4. Pero aquí sucede algo. Este 2 me va a alterar a mí el valor. Si yo aquí, si adentro tengo 4, entonces afuera, ¿qué es lo que va a ir afuera? El doble de 4. Miremos los signos. Menos por más es menos. Significa que aquí el número que va a ir es un número negativo. Negativo. Menos 2 por 4 sería entonces 8. ¿De acuerdo? Sería de esa forma. Repito, aquí yo tengo el signo menos, pero como este menos me va a multiplicar este signo, menos por más es menos y 2 por 4 es 8. ¿De acuerdo? Si lo resuelvo, ¿qué me va a quedar? Aquí me va a ir quedando de la siguiente forma. Y es igual a negativo 2, paréntesis, x más 2. La raíz de 4 es 2. Y esto lo elevo al cuadrado. Más 3, menos por menos es más 8. Si lo resuelvo, esto me quedaría negativo 2, x más 2 al cuadrado más 11. De esa forma sería. Entonces, cuando tenemos ejercicios que tengan un número acá, es importante que usted lo multiplique y ese resultado lo saque de esta forma, ¿verdad? Incluyendo los signos. Al final, como aquí hay un signo menos, recuerde que aquí es más en este y menos en este, entonces este número de acá multiplicado con el signo hace que se convierta en negativo. Luego multiplica menos por menos y le da más. Y lo que hace es en realidad sumarlo, ¿verdad? Si usted quiere, pues haga lo inverso y va a encontrar este mismo resultado que tengo en la parte de arriba. Este lo puede desarrollar así como aprendieron en el ejemplo anterior. Esta sería entonces prácticamente la respuesta que yo necesito o que yo necesitaba. Y también puedo hacer lo siguiente, solamente para hacer la comparación. Y tiene más, pasa menos. Menos 11. Igual a negativo 2, paréntesis, x menos negativo 2. Aquí me cambiaría a una llave esto.
al cuadrado. Entonces con eso puedo yo concluir que tengo prácticamente cuáles son mis datos, cuál es el valor de x, cuál es el valor de y, y por lo tanto comienzo con el vértice. ¿Cuál sería el vértice? Para x, ¿qué número es? Para x es menos. Si aquí es más, entonces sería menos, negativo 2. Aquí me lo dejo, negativo 2. Si aquí tengo menos 11, entonces aquí ¿cómo sería? Positivo 11. Recuerde que es menos según la fórmula, por lo tanto este número es más. Ahí tengo entonces lo que es el vértice. El eje. Resulta que el eje es cuando x es igual a negativo 2. El eje se obtiene solamente escribiendo este número, ¿verdad? Después de eso encuentro el foco. Para encontrar el foco escribo negativo 2. Y a 11, ¿qué le voy a hacer? A 11 le voy a sumar un octavo. Si yo le sumo un octavo, en realidad lo que me quedaría es una resta. De esa forma. Recuerden que aquí sería más por menos, entonces me quedaría en realidad una resta, de esa forma. Y por tanto aquí sería negativo 2, coma, 11 por 8 es 88. 88 menos 1 sería entonces 87. Significa que esto es 87 octavos para el foco. Y para la directriz Y me quedaría 11 menos negativo 1 octavo. Recuerde que en el foco se suma, pero en realidad más por menos me dio menos, tenía que restarlo, y en la directriz se resta, pero como es un signo menos, miren lo que me quedaría. Y es igual a 11 menos por menos más 1 octavo. Si resolvemos entonces, 11 por 8 es 88, más 1 es 89 octavos. Entonces significa que el vértice es negativo 2,11, el eje es en x negativo 2, el foco es negativo 2, 87 octavos para y la directriz es cuando y es igual a 89 octavos. Si nos pidiera que hiciéramos una gráfica, pues también lo podemos hacer, ¿verdad? Y estos valores quedarían aproximados, ya que son algunos decimales, o en este caso pues aparece con fracciones. Entonces esto es todo. La actividad extra clase la pueden encontrar en la página número 30, es el ejercicio 1.11. De eso pues van a resolver solamente 4. Revisen bien los signos, traten de guiarse con los ejemplos y escriban los ejemplos en su cuaderno y logren hacer su tarea.